Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar aquí, gracias también a la organización o parte de la organización que me ha colocado aquí a primera hora de la mañana. Quiero resaltar un poco lo de ayer, empezar resaltando lo de ayer. Me pareció extraordinario las mesas redondas, las discusiones y nos pone eso, digamos, en una situación en la cual debemos explicar, tanto los científicos como los ingenieros, un poco cuál es la trayectoria, cómo es la trayectoria que va desde un concepto muy genérico, científico, a la realización material. Y eso implica dos cosas importantes. Una, el dónde, de dónde venimos, y otra también muy importante es el cómo venimos. Entonces, al final, he preparado la charla un poco siguiendo esa línea maestra, porque ese camino que hacemos desde que surge una idea para obtener ciertos datos científicos en una misión o incluso en un experimento de laboratorio, hasta que un instrumento te permite obtener los resultados para comprobar o no hipótesis que tú has formulado, ese camino es el que, insisto, permite proyectarte hacia el futuro. Lo que se aprende, lo que se falla en ese camino es vital para estar donde se está y para el futuro. Así es que, sin más, vamos con el tema. Un poquito de historia sobre ExoMar y el Raman. La primera referencia clara que hay sobre el uso de la espectroscopía Raman en exploración planetaria es en esta reunión, en 1996. Y, entre otras cosas, bueno, concluyen el utilizar los espectrómetros, sobre todo Raman, en las misiones futuras y incluso se llega a una propuesta bastante concreta que, como veréis, desde el punto de vista técnico, pues es casi hasta un poco ridícula. Un espectrómetro de 500 gramos y con estas características, pues bueno, luego la realidad nos enseñó que era muy baja, muy restrictiva. Pero en esa reunión incluso se propone este esquema. Bueno, avanzaron bastante. Un par de años después, Larry Haskin y Elian Wang proponen el primer Raman para la exploración de Marte. Llegan casi a calificarlo, lo publicaron aquí, pero luego no fue totalmente aceptado. Iba a entrar en la SMER, Spirit y Opportunity, pero finalmente no llegó a ser embarcada. La siguiente oportunidad se presentó con este programa. Aurora, que en realidad Aurora era Aurora y Ellipse, donde había una conjunción entre los dos programas para dedicarse al problema de la astrobiología o la exobiología, a la detección de posibles signos de vida. Este, más bien, dedicado a la Estación Espacial Internacional y otras actividades, y este dedicado a la exploración robótica con rovers. Este es el estudio. Fijaros qué fecha tentativa se había propuesto en el primer estudio, el 2009, y los primeros conceptos de rover. Aurora, como bien sabéis, es un ambicioso programa que contemplaba toda una serie de actuaciones con humanos, incluido la exploración humana de Marte. Es interesante notar que en los primeros conceptos de rover, el taladro es un taladro pequeñito, en cambio el brazo robótico juega un papel importante. Tras esa definición del programa viene el Call for Ideas en 2003-2004. Y entre los 150 instrumentos que se proponen para la misión, 3 de ellos estaban dedicados a Raman. Uno propuesto por Jürgen Popp, que se basaba, en un concepto de espectrómetro
En el ultravioleta, en principio, pero bueno, y con un microscopio confocal con el cabezal Raman. Otro que era una especie de Raman Lips, aunque luego se quedó en Raman enseguida, propuesto por Elmar Jesberger, y el nuestro, que era un real Raman Lips remoto. Este Raman Lips remoto, bueno, está luego la visión artística, la composición que hicieron en Toulouse, el grupo de Silvestre Maurice, digamos que es el primer concepto remoto, pero no fue aceptado por la ESA. La dirección de la ESA pensaron que no era buena idea hacer Raman o Raman Lips remoto en el concepto de ExoMar. Fijaros luego lo que cambió con NASA, con los dos rovers de NASA y finalmente con SuperCam. En esa primera fase de la definición de la misión, esto fue digamos, un punto importantísimo, el modo de operación. Descartado el remoto, había dos modos fundamentales de operar. Un externo asociado al brazo robótico, otro interno que en principio estaba asociado con los cores, con los testigos que obtenía el perforador. En una fase casi inmediatamente posterior a estas definiciones, el brazo robótico se cae por temas económicos, de masa, etcétera, etcétera. Esto fue una cosa triste, sobre todo para algunos, como Gotthard Klingerhofer, porque el Mossbauer iba ahí. Y en principio se quedó esto. Nosotros empezamos a practicar rápidamente, pues tanto en el modo externo, con estos prototipos, brazo robótico a lo bruto, reconocéis a José Antonio, ¿no? Y tanto en el CAP como aquí en Valladolid. Y el estudio de los testigos, que presentaba un problema fundamental, y es que cuando tú haces espectros Raman en un cilindro por esta zona va muy bien, pero cuando empiezas a bajar por ahí la calidad de los espectros es muy mala, porque el ángulo de incidencia es muy bajo. Entonces, en esa pelea por el trabajar en modo externo o modo interno mientras la misión se define, pues teníamos un segundo frente abierto, Raman o Lips o Raman Lips. Y este es el concepto propuesto. Un Raman Lips que tuviera dos posibilidades de trabajo, en el modo interno dentro del rover y el modo externo. Una cosa interesante, y aquí no se ve muy bien, pero esto es una sugerencia que hizo Jorge y Albert, que me dijeron un día, ¿sería posible coordinar con un microscopio? Bueno, pues vale. Rápidamente un esquema de un microscopio, de una imagen, de un observador de la imagen microscópica acoplado al cabezal. Esto, al poco tiempo, también se cayó. Y mientras, ESA sacó un contrato para hacer un breadboard del Raman Lips. Ese contrato lo ganó, se ha perdido aquí, Teneo, y bueno, aparece también arriba. Y nosotros, pues, en la parte científica, como IPES de la parte científica. Este instrumento fue una joya, realmente una joya técnica, pero tenía bastantes limitaciones. Era bueno en Lips, pero era muy malo en Raman. Y tenía una estabilidad térmica bastante floja. En cuanto subía o bajaba la temperatura, se desalineaba. Y entonces, bueno, fue un dolor tener que renunciar a este instrumento. Pero en ese tiempo tuvimos, además, que lidiar con el cambio del concepto de rover por parte de la ESA. Y entonces, bueno, aunque fue una lucha bastante dura, se descartó el instrumento combinado Raman Lips de Teneo. Pero es importante destacar que
es el primer instrumento Raman-Lips combinado de la historia casi calificado, parcialmente calificado. Entonces, descartado esto, 10 minutos, descartado esto, pues tuvimos que desarrollar otros conceptos. Y ahí ya pues estábamos un poco mejor preparados porque teníamos experiencia y además tenía una idea que, bueno, tenía en la cabeza hacía mucho tiempo, es que si el instrumento se parecía al primer espectrógrafo que hizo Raman y con el que ganó el premio Nobel, pues sería una maravilla. Entonces, desde esta idea, este dibujo, que es el primer concepto del instrumento, hasta este más desarrollado, en acuerdo con Kaiser Optical en Lyon, a toda esta historia hasta el desarrollo final, y este es el instrumento ya funcionando. Y esto de lo que hablo y de lo que se habló ayer, cómo de una idea científica, científico-técnica, se pasa a un desarrollo materializado por los ingenieros y calificado para volar. El Raman está aquí, ya lo hemos descrito muchas veces en distintos foros, consta de 3 unidades. Esta es la electrónica de control, que incluye el láser, el espectrómetro, el cabezal óptico y el sistema de calibración. Y aquí, pues, las contribuciones del consorcio internacional que forma parte del equipo que ha desarrollado el instrumento. Bajo esa... perdón. En esas condiciones se termina de definir la misión, que ya es solo un análisis del polvo cristalino, del polvo que produce un machacador de muestras, con un distribuidor debajo de los 3 instrumentos fundamentales, el infrarrojo, el Raman y MoMA, el analizador de orgánicos, y siempre destacamos las 2 características fundamentales de ExoMar que las distingue de cualquier otra misión. El poder obtener muestras de debajo de 2 metros y hasta 2 metros, y el poder hacer el análisis combinado con los instrumentos. Bien, pues con eso llegamos a 2020. Hubo algunas fechas anteriores para lanzar, pero al final la propuesta, bueno, después de Schiaparelli y otras circunstancias, fue 2020. Todo esto estaba preparado en 2020, estas 3 salieron, ExoMar no salió. Y pasa a septiembre del 22 y el 22 es suspendido otra vez, como bien sabéis, por la guerra. Y se abre la posibilidad de ser lanzada en el 28. Bueno, ¿dónde estamos entonces ahora? Después de esas 2 digamos, esos 2 sucesivos fallos en el lanzamiento. Pues estamos aquí. El rover, tanto el rover y todos los instrumentos están aquí en TASI, en ISO 7, creo recordar. Y el GTM, el Ground Test Model, también operativo, que se llama Amalia, en las instalaciones de TASI. Y esta es la propuesta, con varias opciones. Esta, la baseline, en octubre del 28, llegando en el 30, y estas otras 2 opciones. Y lo importante de la resolución auspiciada por la ministerial de noviembre del 22 es mantener las principales características de la misión. Es decir, Oxia sigue siendo el sitio, porque es un sitio único, mantener las capacidades del drill y mantener las capacidades de los 3 instrumentos conjuntos. Y entonces, sobre esa base, esta es la situación de futuro. Por un lado, el plan técnico, bajo responsabilidad de INTA. Andoni juega ahí un papel muy importante, coordinando esas actividades, que son, en parte,
mantenimiento, en parte reparación, remodelación o sustitución de algunas partes del instrumento. Y luego, pues todas las tareas asociadas, ya digo, bajo coordinación de INTA, y los test de verificación. En los test de verificación hemos puesto mucho interés porque después de que abras el rover, cambies algo en el instrumento, si no haces todos los test necesarios y sobre todo los test lo más próximo al lanzamiento, los test funcionales y los test científicos, de prestaciones científicas, puede que tengas un instrumento diferente y puede que las cosas salgan mal en Marte. Estos son los aspectos más importantes de esto y con este aspecto crítico que he destacado ahí. Y en la parte de ciencia, pues todas estas cosas. Participar en la operación, entrenamiento, etcétera, etcétera. Participar en los grupos de ciencia, en el macro y micro. Participación en todo esto, utilizando, sobre todo en el análisis de muestras, utilizando el simulador aquí en la UBA o el SPARE en INTA. Y esto que es importantísimo y en el que jugamos un papel muy importante, que es la ciencia combinada. Porque la ciencia combinada tiene un aspecto crítico, que es la correlación cruzada entre los instrumentos, en particular entre Raman y micro omega. Para eso se utiliza nuestra segunda muestra de calibración. Y se necesita hacer test y luego los algoritmos necesarios para verificar que dos instrumentos de manera ciega están analizando el mismo punto. Y todo esto también y participación en las campañas de campo. Y termino con los agradecimientos. Y el principal, siempre pongo este tipo de diapositiva, el agradecimiento al equipo. El equipo es un equipo humano, ayer también se habló de los equipos humanos. Insistir, 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 el equipo humano es la clave. Y cuando el equipo humano es brillante y hace un esfuerzo bien motivado, los resultados son buenos. Entonces, primero, gracias al equipo, una vez más, como siempre, y finalmente, gracias a todos vosotros por la atención.